Buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Te damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que nos da de poder meditar en su palabra. Les pido que por favor los que ya estén ahí atentos para la palabra, que podamos inclinar nuestro rostro y poder pedirle a Dios para que Él sea el que haga y dé la palabra que hoy necesitamos para nuestras vidas. Sabemos que Dios ha sido bueno, ha sido grande y misericordioso en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta preciosa tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos hacia ti y reconocer nuestros errores y pedirte perdón. Te pedimos perdón, Padre, porque tú conoces muy bien, Señor, de lo que nosotros hemos fallado. Pero venimos delante de ti sabiendo que nuestro Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros y por lo cual te damos las gracias. Y te pido pues, Padre, que tú envíes, Señor, la palabra oportuna para este momento, Señor, y que nosotros, Padre, podamos dar a conocer, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Sabemos, Padre, que hemos sido tus hijos y seguimos siendo tus hijos necesitados de tu palabra. Por lo cual yo te pido, Dios, que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder, Señor, asimismo, escuchar tu palabra y que pueda quedar grabada en nuestros corazones y así podamos nosotros hacer la obra que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y con la guianza de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir viendo lo que nuestros pastores como nuestros hermanos y hermanas han estado hablándonos de la palabra de Dios. Es bastante importante nosotros reconocer, ver que Dios nos ha estado hablando como Él le ha hablado a su pueblo y sigue hablándonos a nosotros para que nosotros podamos tener ese cambio que Él quiere en nuestras vidas. Hemos estado viendo Mateo 5, pero si usted recuerda, nosotros hemos estado viendo desde hace unos meses lo que son los mandamientos del Padre, como los mandamientos del Hijo y como los mandamientos del Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta, nos hemos mantenido ahorita en lo que es Mateo 5 y se ha estado viendo que Dios está pidiendo que nosotros seamos esos pobres en espíritu, que nosotros seamos aquellos que lloremos por anhelar hacer la obra de Él. También Él nos ha dicho pues de que aquel que tiene hambre y sed de justicia. Y todo esto que hemos visto, los que van a padecer persecución por causa de su nombre. Pero al ver todos estos mandamientos y ver lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que es palabra que Dios ha dado para que nosotros podamos permanecer y nosotros podamos alcanzar una vida eterna. Cuando yo meditaba esto, me ponía a meditar, ¿verdad? Que ya pues hemos escuchado, como les decía, estos mandamientos. Y quisiera que abran su Biblia. Vamos a estar en Mateo 5, pero necesito que podamos ver ahorita en Deuteronomio 5, versículo 1. Aquí pues estamos viendo cuando Moisés le da los mandamientos al pueblo de Israel. Y viendo este versículo, pues yo me ponía a meditar y podemos decir ahí, y llamó Moisés a Israel. Podríamos decir, y llamó Moisés a Esdras. Usted podría dar su nombre, o llamó Moisés a Monte Gerizim. Usted podría decir, va, porque lo importante de la palabra es que nosotros la vivamos, que nosotros lo que podamos leer, lo que podamos escuchar de su palabra, podamos sentir que a los que le está hablando es a nosotros. Eso es lo importante de la palabra. Entonces, si usted puede ver ahí, dice, y llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel. Usted puede decir, oye y dé su nombre. Dice, y llamó,
oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Pero aquí viene lo tremendo. Después le dice, aprenderlos y guardarlos y para ponerlos por obra. Entonces yo me ponía a pensar en la forma en que, pues, aprenderlos, yo los puedo ya tener, ya los pude aprender. Tal vez no los puedo decir en el orden, pero si alguien me los pregunta, los puedo pronunciar. Tal vez no en el orden como está escrito, pero ya lo tengo. Y también guardarlos. ¿Es por qué es que yo los puedo enseñar o decir? Porque ya los tengo guardados. Pero donde miro yo la diferencia es donde dice ponerlos por obra. Porque ahí es ¿dónde estoy? ¿Será que lo estoy poniendo por obra? ¿Será que yo soy ese misericordioso? ¿Será que yo soy ese que tiene hambre y sed de justicia? Ese pobre en espíritu. Entonces, cuando me ponía a meditar en esto, decía yo, Padre, que Dios pues, nos dé la fuerza, el poder para que nosotros podamos poner por obra la palabra que hemos estado escuchando. Entonces, al ver esto, si se da cuenta que los mandamientos del Padre dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo no cumplo estas bienaventuranzas o visitados por Dios, no las cumplo, es porque no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Que hay cosas que me impiden hacer la voluntad de Dios. Y también si nos damos cuenta, ser pobres en espíritu, que son uno de los mandamientos del Hijo. Ser con esa pobreza de espíritu, prácticamente depender completamente de Dios. Esa dureza que hay por no depender de Dios son las cosas en las cuales tengo que empezar a trabajar en mi vida. Pero también tenemos que en los mandamientos del Espíritu es el amor. Entonces, si se dan cuenta que ahí está amarrando Dios en su palabra, que nosotros tenemos que amarlo a Él con todo nuestro corazón. Y hemos visto, hermanos, y usted lo tiene en mente, que hemos visto en Mateo 22, 26, 27 y 28. Y quisiera que usted buscara en su Biblia y viera toda esta palabra, que yo sé que usted ya la ha escuchado, la ha meditado, pero es importante que nosotros meditemos en lo que Dios le habló a su pueblo y nos está hablando a nosotros como pueblo suyo. Y dice en Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando yo miraba este versículo de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, me llevaba a lo que hemos estado viendo en Mateo 5. ¿Por qué? Porque dice su palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, cuando yo miro aquí amar a Dios con todo mi corazón, es cuando yo soy un pobre en espíritu. Pero también es bienaventurados los que lloran. Entonces, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque yo siento esa necesidad que solo Dios puede darme las fuerzas, la fortaleza. Solo Dios me puede dar una esperanza, una confianza. Entonces, yo voy a entrar en eso. Y también dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando yo amo a Dios, yo trato de ser lo más, andar en la justicia. ¿Y qué es andar en la justicia? Hacer la voluntad de Dios, cumplir lo que Dios está mandando. Y también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si se da cuenta, cuando uno hay veces tiene pruebas y uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Quedo bien con el hombre o quedo bien con Dios? Pero cuando usted está haciendo eso es porque usted ama a Dios sobre todas las cosas. Y usted sabe que Dios, eso es lo que ha pedido, que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y también dice que somos bienaventurados, dice, todos aquellos que persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros. Cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted ama a Dios con todo su corazón,
Va a haber va a haber esta necesidad, va a haber esto que a veces tenemos que padecer, porque van a haber personas que van a decir, bueno, ¿y esta persona por qué habla, por qué medita de esta forma? Y podemos ser juzgados, criticados, pero si amamos a Dios sobre todas las cosas, si amamos a Dios, como dice en su palabra, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, nosotros tenemos que activar eso. Pero si se dan cuenta que eso es algo que nosotros tenemos que sentir, que algo que nosotros tenemos que saber que somos necesitados de Dios. Y si se dan cuenta, hermanos, en Mateo 22, 37, ahora nos vamos a ir al 38, porque dice, este es el primer y gran mandamiento, pero ahora vayámonos al 39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando ya miramos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí usted ya entra en lo que Dios está diciendo, bienaventurados los mansos. Porque ¿con quién va a ser usted manso? ¿Con quién va a mostrar usted la mansedumbre? Con su prójimo. Primero estamos ante Dios mostrando que somos mansos, pero ¿con quién va a mostrarlo usted? Con el prójimo. Y hemos estado siempre meditando y decir, bueno, ¿quién es el prójimo? Pero hemos visto que dice que el prójimo es el que está más cercano a nosotros. Pero entonces, si yo estoy hablando de cercano, es porque yo estoy hablando de aquella persona que esté más cerca de mí y esté en una situación o en una necesidad. Y yo es donde tengo que mostrar mi mansedumbre. Si esta persona viene con un carácter, viene de una forma, yo tengo que mostrar que yo tengo la mansedumbre que Jesucristo tuvo en esta tierra. Ahí es donde yo tengo que mostrar esa mansedumbre. Y fíjense que dice también, bienaventurados los misericordiosos. ¿Con quién tengo que ser yo misericordioso? Con mi prójimo. Ahí es donde yo tengo que mostrar misericordia. Y es donde nosotros tenemos que entrar, hermanos, a mostrar la misericordia de Jesucristo, la misericordia de Dios. Entonces, ahí el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos tenemos que mostrar, porque eso, como nos decía nuestro pastor, eso es algo que tenemos dentro y que lo tenemos que sacar. Entonces, si yo he escuchado la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, y me está mostrando que tengo que tener un cambio en mi vida, yo tengo que mostrar esa mansedumbre que Jesucristo mostró cuando estuvo en esta tierra por mí, por usted. Y por eso dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Con quién tengo que ser misericordioso? Con mi prójimo. Y fíjense, hermanos, que dice, bienaventurados los de limpio corazón. Cuando uno tiene un corazón limpio, hermanos, uno tiene que saber cómo actuar, cómo dar a conocer, usted puede estar en una situación, pero como usted es limpio de corazón, usted todo lo que va a hacer, lo va a hacer meditando en la Escritura. Usted va a dar un consejo basado en la Escritura. Y dice también, bienaventurados los pacificadores. ¿Con quién tengo que ser pacificador yo? Con mi prójimo. ¿A quién le tengo que mostrar que soy limpio de corazón? Con mi prójimo. Primero es Dios, pero Dios nos está mandando a que nosotros tenemos que estar esto. Entonces yo miraba este versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es porque yo voy a ser un manso, voy a ser un necesitado, un pobre de espíritu, pero a mi prójimo yo tengo que mostrarle esto que me está hablando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que meditar, porque el ejemplo más grande que hemos tenido es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra ya la tenemos, ya la recibimos. La palabra nosotros ya podemos decir que nosotros ya la aprendimos, que nosotros ya la guardamos, pero ahora es ponerla por obra. Y eso es lo que hoy en día nosotros estamos buscando, meditando, hacerlo. Pero tenemos que clamarle a Dios. Y fíjense, hermanos, que vamos a irnos a Juan 14, 15. Porque cuando uno mira todo esto que Dios nos está mandando, puede ser que nosotros hay veces que no meditamos y seguimos pronunciando, haciendo nuestro propio sentir, nuestro propio pensamiento, lo que nosotros queremos actuar, pero ahora tenemos que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque usted como yo
Ya sabemos lo que Dios mandó, ya sabemos lo que el Hijo está diciendo y ya sabemos lo que el Espíritu habla de nosotros. Entonces hoy nosotros tenemos que empezar a vivir lo que Dios está mandando. Y fíjense que en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos otra vez a amar. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, si yo quiero que el Espíritu Santo esté dentro de mí, ¿qué tengo que hacer? Amar a Dios primero sobre todas las cosas. Y tengo que guardar sus mandamientos, porque Él dice que va a rogarle al Padre para enviar un consolador que va a estar todo el tiempo, para siempre en mí. Y dice en el versículo 14:17, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Hermanos, si nosotros queremos empezar a hacer, nosotros tenemos que empezar a hacer, a ponerlos por obra, es solamente por el Espíritu Santo. Solamente por eso podemos hacerlo. Porque ahí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que todo lo que hemos recibido es porque Dios quiere que nosotros seamos esos hombres espirituales, para que en usted salga la mansedumbre, para que usted como en mí haya misericordia, para que en usted y en mí seamos limpios de corazón, para que en usted y en mí seamos pacificadores. Esto es tremendo porque ahora nosotros tenemos que meditar antes de actuar. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Por medio de su palabra. Y esto es tremendo porque dice en Juan 14:31, dice la palabra de Dios, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, dice, miren pues, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Mire, lo que Él ama al Padre y como el Padre le ordenó, así lo hace Él, dice aquí. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo ahí? Como el Padre me mandó, así hago, dijo Él. Entonces, si el Padre le dio a Él ordenanzas, le dio lo que tenía que hacer en esta tierra, si se dan cuenta, dice, así hago, dice aquí. Entonces, ¿qué hizo Él? Obedeció. ¿Qué hizo Él? Obedeció su palabra. Entonces, ¿ahora qué tengo que decir yo? Hemos visto que para aprenderlos, para guardarlos y para obedecerlos. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos para obedecer la palabra de Dios. Entonces esto me traía a mí, que ahora ya tengo el conocimiento, pero ahora lo que tengo que hacer es obedecerlos. Y miren, vayámonos ahora ahí a Mateo 5, vamos a ir al versículo 19. Y dice en Mateo 5:19, dice, por eso dice, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, mire, aunque sea el más pequeño, ni enseñe a la gente a obedecerlo, será considerado, dice, el más pequeño en el reino de los cielos. Si usted puede meditar a obedecerlo, está diciendo, pero imagine, y dice, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces aquí Dios nos está dando una ordenanza, porque yo hoy a ustedes, como muchos de mis hermanos que hemos dado la palabra, les hemos dado a conocer, a enseñar los mandamientos, pero ahora Él está diciendo aquí, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Entonces, yo me ponía a ver que ahora tengo un gran compromiso que tengo que obedecer. Tengo que empezar a meditar yo para vivir todo lo que hemos visto en lo que es Mateo 5. Y hemos estado viendo de que Dios nos está dando, Jesucristo nos habló ahí de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y miren en el versículo de Mateo 5:17, miremos. ¿Por qué? Porque aquí está el gran ejemplo de alguien que vino y obedeció.
porque así como vimos en Juan que dice que así lo hago, dijo él. Imagínense, él vino a hacer lo que Dios le mandó, lo que el Padre le mandó. Y dice, no crean ustedes que yo he venido a suplir la ley o los profetas. He venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Él no está diciendo, yo no les vine a hacer fin, no lo vine a terminar, no, que a darle, dice, su pleno valor. Él vino a cumplirlos. Entonces, ¿qué me queda a mí? Jesucristo bajó, vino a esta tierra, padeció, sufrió, pero ahora Él está ya a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la obra de Dios, la obra del Padre, y Él vino a darle, dice ahí, el pleno valor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que meditar ahora la palabra de Dios, porque como les decía, ahora usted ya los aprendió, como yo ya los guardamos, pero ahora los tenemos que poner por obra, como Jesucristo lo hizo. Entonces aquí, hermanos, nosotros tenemos que meditar en la palabra que Dios nos está dando, que Dios está abriéndonos a nosotros el conocimiento, porque escuchamos prédicas, leemos la palabra, pero ahora lo importante es que nosotros obedezcamos como hizo Jesucristo, porque Él dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces nosotros ahora tenemos que saber que Dios nos está llevando a nosotros para que seamos obedientes. Y miren, yo estando viendo esta palabra, me fui a Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, el versículo 14, si usted lo puede leer, meditar, abra su Biblia y usted pueda ver lo que Dios está mandando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Porque fíjense que en Apocalipsis 3:14, ¿por qué me fui ahí? Porque cuando uno viene y uno escucha su palabra, pero uno no empieza a poner la palabra por obra, no empieza uno a hacer lo que Dios le ha dicho. Entonces por eso dice ahí en Apocalipsis 3:14, dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Pero miren quién escribe ahí. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermanos, ahora usted, como ya conocemos lo que Dios quiere, que seamos misericordiosos, que nosotros seamos mansos, que nosotros seamos pacificadores, que seamos limpios de corazón y que seamos pobres en espíritu. Entonces ahora, hermanos, nosotros tenemos que ver que tenemos que ser calientes, no tenemos que ser ni fríos ni tibios. ¿Por qué? Pero lo importante, hermanos, es que se nos está hablando. La importancia es que la palabra la estamos escuchando. Entonces hay oportunidad, hermanos. Hay oportunidad de un cambio en nuestras vidas. Porque dice ahí en Apocalipsis 3:19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Y dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Si se dan cuenta, Él nos está dando una nueva oportunidad. Porque Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, dice, celoso y arrepiéntete. Nos está dando una oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando miramos esto, hermanos, si bajamos un poquito ahí en Apocalipsis 3, bajamos al versículo 21, mire qué dice ahí, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire a dónde vamos, hermanos. Si vencemos, nos vamos a sentar, dice, en el trono con Él. Así como yo he vencido, dice, y me han sentado con mi Padre en su trono. Él venció. ¿A qué venció Él? Al carácter. Él venció todo. Y ahora eso es lo que a nosotros nos toca. Ser manso, hermanos, cuesta. Ser de limpio corazón, cuesta. Ser misericordioso, cuesta. Ser pacificadores, cuesta. Pero tenemos que ver, porque dice que así como yo he vencido, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono.
¿Y cuál es el anhelo suyo? ¿Cuál es mi anhelo? Estar un día sentados en el trono con nuestro Padre eterno. Entonces, hermanos, cuando me iba esto, ¿qué tenemos que esforzarnos? ¿En qué nos tenemos que esforzar? Porque si yo hoy, como les decía, ya aprendí, ya guardé, pero no he puesto por obra la palabra de Dios, ¿qué he sido? Desobediente. Entonces, ¿qué tengo que ser? Obediente. Y vámonos a Deuteronomios 26, 16. Y dice en Deuteronomios 26, 16. Yahweh tu Dios te manda hoy. Y miren qué dice. Que cumplas estos estatutos y decretos. Y dice, cuida pues de ponerlos, ¿qué? Por obra. Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué nos está pidiendo nuevamente? Que nosotros, y dice que cumplamos y que cuidemos. Y usted sabe que cumplir cuesta. Y dice que cuidemos. ¿Qué tenemos que cuidar ahora? Nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mostrando lo que hemos estado viendo en Mateo 5. Que tenemos que mostrar ya esa misericordia. Tenemos que mostrar nosotros que somos pacificadores. Entonces, hermano, y dice, fíjese que el versículo 17 de Deuteronomios 26 dice también, has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios. ¿Usted declara que Yahweh es su Dios? Si usted declara como yo declaro, miren qué compromiso estamos haciendo. Porque dice, has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos, dice, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. Cada vez, hermanos, que nosotros venimos a escuchar la palabra, estamos escuchando la voz de Dios. Todo esto es palabra, todo es voz de Dios. Y dice el versículo 18, y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo santo. Mire, ¿cómo nos declara Él? Nos declara ya un pueblo santo. Pero nosotros tenemos que tener ese cambio en nuestras vidas. Y dice, y de su excesiva posición. Quiere decir que Él nos tomó, nos hizo para Él. Y si Él nos está haciendo para Él, es porque Él quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es. Que nosotros seamos pacificadores como Él es. Él conoce de lo que yo hago. Pero Él dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y dice así también, dice su palabra, dice el versículo 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo de Yahweh tu Dios, como Él lo ha dicho. Entonces miren las promesas que Dios nos ha dado. Y miren, hermanos, cuando nosotros empezamos a obedecer, cuando nosotros entramos a poner por obra la palabra de Dios en obediencia, vayámonos a Josué 1:8. Esos versículos usted ya los conoce, pero yo le llamo para que, como usted ya los conoce, como yo, como ya los aprendimos, pongámoslos por obra. Iniciemos ya eso de empezar a poner por obra la palabra de Dios. Y dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás, dice, oiga, mire, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros somos desobedientes ante Dios, a veces tenemos aflicción y temor, angustia y esto, pero miren lo que Él está ofreciendo. Y es palabra de Dios. Aquí no estamos nosotros diciendo esto, dice, no, es palabra de Dios. Pero miren, dice, para que nosotros, dice, mire, ¿qué está diciendo? Que no se va a apartar, dice. Y que nosotros tenemos que meditar de día y de noche. Mire qué gran compromiso, hermanos. Ahí no está diciendo que solo cuando estamos aquí en la congregación, pues ahí somos. No, de día y de noche tenemos que meditar. Y dice que para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, conforme a su palabra. No nos está diciendo conforme a lo que yo aprendí, que yo voy a ser misericordioso como yo aprendí. No, como Dios está diciendo. Que yo voy a ser pacificador como yo aprendí. No,
Dios nos está dando una ordenanza que dice como está escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino. Mire las promesas. Es un precio, la obediencia es un precio de éxito. Dice, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos, ser obedientes. Nosotros a veces somos más obedientes a las cosas que perecen, porque cuando estudiamos era entrar primero, estar atentos y tratar de aprender y obedecer a lo que está. ¿Por qué? Porque íbamos a tener un diploma, íbamos a tener un galardón, pero aquí estamos nosotros esforzándonos para una vida eterna. Y mire, pero para eso, hermanos, tenemos que esforzarnos, porque dice el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces, dice, tenemos que esforzarnos. Ahora yo tengo que esforzarme para ser misericordioso. Yo me tengo que esforzar para ser manso, para ser pacificador, para ser limpio de corazón. Dice, esfuérzate y sé valiente, tengo que ser valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios está contigo. Mire, Dios nos está prometiendo, estará contigo donde quiera que vayas. Mire, donde quiera que vayamos, si nosotros obedecemos a Dios, Él va a estar con nosotros. Y miren, la obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Yo puedo esforzarme por querer mostrar, hacer algo y esto, lo otro, pero si soy desobediente ante Dios, que no soy misericordioso, que no tengo paciencia, miren, porque dice en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor obedecer. Entonces ahora, hermanos, tenemos que ser obedientes porque Jesucristo ya lo hizo. Y esto es tremendo, hermanos, porque tenemos que esforzarnos. Dice en Mateo 7:21. Son versículos que hemos escuchado, pero meditémoslos y tratemos de mantenernos y guardarlos. Dice en Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que esforzarnos. Y miren, hermanos, vamos a ver ahí nos vamos a ir otra vez a Mateo 5, pero ahora vamos a irnos al versículo 13. Fíjese que dice ahí, mire, pues lo que tenemos que hacer delante de Dios y lo tenemos que mostrar ante los hombres. Y mire qué tremendo es este versículo. Y dice, ustedes son la sal de este mundo. Mire, no, a lo que nos llamó, que somos sal de este mundo, dice. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que será así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Quiere decir que si la sal ya no sirve, se tira. Y usted no quiere, yo no quiero que a mí me sea descartado. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo a su palabra, porque no estoy haciendo la obra de Dios. Y miren, ustedes son la luz de este mundo, dice. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ahora, si usted ya recibió todas las ordenanzas, ya vio que tiene que ser pobre en espíritu, que tiene que llorar, que tiene que ser manso, que tiene que ser misericordioso, no lo podemos esconder. ¿Por qué? Porque Dios nos lo está pidiendo, que nosotros tenemos que mostrar eso. Y dice, entonces nosotros ahora ya tenemos un gran compromiso. Nos hizo sal de la tierra y también nos hizo luz de este mundo. Es tremendo. Entonces ahora, hermanos, usted tiene que ser, para que nosotros mostremos que somos sal, tenemos que ser mansos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser limpios de corazón y tenemos que ser pacificadores. Y cuando miramos esto, hermanos, mire qué bendición nos ofrece Él. Si usted va a ser manso, dice que recibirán la tierra por heredad. Si usted va a ser bienaventurado, si usted va a ser
también va a alcanzar misericordia. Y si usted es de limpio corazón, dice, ellos verán a Dios. Y si usted es pacificador, dice, serán llamados hijos de Dios. Mire, hermano, cuando usted entra a ser pacificador en medio de un conflicto, usted es llamado hijo de Dios. Mire qué bendiciones Dios nos está dando. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vayámonos a Mateo 5:16. Y dice en Mateo 5:16. Esto es lo tremendo. Dice en 5:16. Del mismo modo, dice, procuren ustedes que su luz brille, dice, delante de la gente. ¿Para qué? Viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Miren, qué compromiso tenemos nosotros. Porque dice, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Para qué? Viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Yo cuando vi esto digo, bueno, que tengo que brillar. Vayámonos ahí abajito al versículo 23. Y miren, yo no sé si usted lo ha visto o lo ha hecho, pero miren qué dice aquí. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. ¿Usted lo ha visto algún día? ¿Usted lo ha visto alguna vez? ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Si lo hizo, gloria a Dios. Pero miren, ¿a dónde nos lleva Dios? Yo me he puesto a pensar, tenemos que romper aquello que impide que nosotros hagamos la obra de Dios. Quizás aquí podemos estar y llegó el tiempo de la ofrenda, de los diezmos, y nosotros tenemos que hacer esto que Dios dice. Tenemos que abrir nuestro corazón y ser obedientes hacia Dios y poder nosotros, hermanos, decir, yo tengo que ir a dejar mi ofrenda, pero tengo que ir a pedir perdón primero. Y miren lo que Dios está pidiendo, a ponernos en paz, dice. Y dice que, y como vimos el versículo anterior, que nos está explicando, dice, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, dice. Mire a lo que Él nos lleva. Y miren, hermanos, hay muchos versículos a donde Él nos está llevando que tenemos que cumplir. Pero yo voy a ir solo a unos, hermanos, porque hay bastante de qué hablar de Dios. Pero vayámonos ahí a Mateo 5:44. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, dice. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen. Orar por los que ultrajan y os persiguen. Mire a dónde nos lleva Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a meditar y hacernos obedientes a lo que nuestro Dios nos está dando. Porque aquí es tremendo lo que Él dice. Y como miramos en Mateo 5:16, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille, dice. Tenemos que mostrar nosotros eso. Y miren, hermanos, en el versículo 45 de Mateo 5 dice, así ustedes serán hijos de su Padre que está en los cielos. Pues Él hace, dice, que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Miren, Dios no anda viendo cuánto pequé. No, Él mañana manda su sol. Él dice que sobre buenos y malos. Y miren a qué misericordia nos lleva Dios. Y nosotros tenemos que hacer eso porque eso es lo que hemos estado estudiando. Lo que estamos meditando en la palabra de Dios. Y dice su palabra también en el 46. Porque si ustedes aman solamente a quienes aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos en Roma se portan así. Mire a dónde nos compara, a dónde nos lleva Él. Y entonces, ahora miren, hermanos, les estoy dando versículos que como que fueran versículos que nosotros, bueno, yo los puedo estar viviendo, pero tenemos que romper eso y empezar a ser obedientes ante Dios. Pero miren este versículo del 47 dice, así, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Dice,
hasta los paganos se portan así. Miren a dónde nos lleva. Y miren, hermanos, tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo y empezar a ser obedientes ante Dios. Pero tenemos que comportarnos como Dios nos está mandando. Nosotros cualquier situación la agarramos como un pretexto, como una excusa. Pero hoy podemos ver que hay una enfermedad y nos hace separarnos un poco. Pero nosotros aquí Dios nos está diciendo que en que sea de lejos saludemos al hermano. En que sea de lejos nosotros digamos, Dios te bendiga, Dios te guarde, gusto de verte y todo. ¿Usted no ha hecho excepción de personas? ¿Usted no ha hecho excepción de personas? Si no lo ha hecho, gloria a Dios. Pero yo me pongo a meditar. Y a veces nuestro carácter, esa forma de no tener la mansedumbre de Jesucristo, nos hace ser de esa forma. Y es preocupante porque aquí les estoy hablando de temas o de versículos que uno los puede hacer. Porque usted ya leyó la palabra de Dios y dice que si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Esto yo miro que está muy lejos de hacerlo. Pero Dios lo pide. Va a venir alguien ¿y yo qué te pasó? Es que me la corté porque me hacía pecar. Son cosas. Pero miren esto, hermanos. De saludar usted o yo, quizás si lo hemos hecho, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y empezar a ser obedientes a la palabra de Dios. Porque dice, ¿qué haces de extraordinario? Hasta los paganos se portan así, dice. Tenemos que, miren, cositas tan pequeñas podríamos decir, pero tenemos que cumplirlas. Porque vimos los versículos anteriores, que aunque sea el mandamiento más pequeño, lo tenemos que cumplir. Y para terminar, hermanos, nos vamos siempre en Mateo 5, pero vamos a ver el versículo 48. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, para llegar a ser perfectos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que empezar hoy, que si hay misericordia dentro de mí, la tengo que mostrar. Que si hay mansedumbre dentro de mí, la tengo que mostrar. Si ya soy un limpio de corazón, tengo que dar la palabra como Dios lo ordena. Tengo que explicar, no condenar. Tengo que saber la forma de actuar ante un hermano, ante un amigo, ante mi esposa, ante mis hijos, ante mis hermanos. Tengo que tener una forma diferente de actuar. Ser pacificadores. Entonces, hermanos, porque si hacemos esto, Dios nos está llamando a una perfección como Él es perfecto. Dejamos la gloria y la honra a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Yo le pido perdón a Dios primeramente y le pido perdón a usted si quizás lo puse como un ejemplo o yo me puse como un ejemplo, pero lo que hemos hablado es la palabra de Dios. Y Dios está diciendo que tenemos que obedecer a su palabra, a como lo hizo Jesucristo, que como Él padeció, se hizo obediente y fue crucificado, y fue resucitado, pero hoy está a la diestra de nuestro Padre eterno. Y Él dijo que iba a enviar un consolador a nuestros corazones, que es el Espíritu Santo. Pero si lo amamos y guardamos sus mandamientos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú has sido bueno. Yo te pido, Señor, que tú envíes un espíritu de obediencia a nuestras vidas, Padre, para que hoy podamos nosotros empezar a meditar que ya hemos aprendido tu palabra, que ya hemos guardado tu palabra y ahora tú lo que quieres es que nosotros podamos ponerlo por obra, que nosotros podamos entender que hoy tenemos que mostrar tu misericordia, Padre. Y hoy tenemos que empezar a ser esos mansos que tú quieres, que nosotros tenemos que ser esos limpios de corazón y esos pacificadores. Por lo cual te damos la honra y la gloria, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder hablar de tu palabra, por poder escuchar tu palabra. Y yo te pido, oh Dios,
que cada día tú puedas hacernos crecer espiritualmente, pero sabemos que tenemos que menguar para que tú crezcas cada día más en nuestras vidas. Por lo cual te damos la honra y la gloria y te decimos, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Dios me los bendiga, hermanos, y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Amén y amén.